Hoy vamos a cruzar el charco sin abandonar España. Os vamos a presentar una ciudad que es la gran desconocida, pero como todas las ciudades que os presentamos, se trata de una ciudad con mucho encanto. Melilla, situada en el norte de África, bañada por el mar Mediterráneo. Y como dice su himno, Melilla, un pedazo de España que de tres religiones surgió, musulmana, cristiana y judía, y al calor de sus restos creció. Quizás una de las características más interesantes de Melilla es la convivencia de 5 culturas en 12 kilómetros cuadrados. La hebrea, cristiana, musulmana, gitana y la pequeña comunidad hindú. Por eso se puede decir que Melilla es una ciudad de gran riqueza multiétnica y multicultural, cuyo verdadero pilar es la integración social y democrática. Además, Melilla ha sabido conservar los importantes legados que en ella dejaron a su paso fenicios, vándalos, bizantinos y árabes. Además, Melilla se ha convertido en un escaparate de arquitectura Art Nouveau y Art Deco. La ciudad nace en Melilla la Vieja, soberbia fortaleza asentada sobre un peñón que se adentra en el Mediterráneo. Estos recintos fortificados fueron construidos para protegerse de las innumerables invasiones sufridas a lo largo de su historia. Hoy albergan un valioso patrimonio monumental. Melilla es, después de Barcelona, la segunda ciudad con gran patrimonio modernista. Contrastando con la sobriedad de la Ciudadela en el ensanche urbanístico de comienzos del siglo XX, sorprende la cantidad y diversidad de edificios modernistas y Art Deco, edificios de gran riqueza arquitectónica, fruto de la influencia de arquitectos como Enrique Nieto, Emilio Azugaray, Francisco Carcaño o José Pérez Reina. Los edificios modernistas se hallan por toda la ciudad, por eso os recomendamos un paseo por las calles del centro para admirar la belleza de sus edificios: la Plaza de España, Casino Militar, Banco de España, el antiguo Colegio del Buen Consejo, la mezquita principal de Melilla o la sinagoga en la calle López Moreno, que se puede visitar los domingos. Y cómo no, todo el que va a Melilla está obligado a dedicar parte de su tiempo a las compras, ya que aquí podrás encontrar un atractivo escaparate de artículos de importación de gran calidad a precios sorprendentes. El oro y la plata son auténticos tesoros en esta ciudad, y la zona comercial por excelencia, donde además se disfruta comprando. Vete al Triángulo de Oro, donde abundan las tiendas de musulmanes, hebreos e hindúes, donde podrás adquirir los más originales adornos de cerámica, tapices, artesanías en cuero y marroquinería en general. Y no debes perderte la visita al Mercado Central, donde disfrutarás de un ambiente donde se mezclan los más variados olores a frutas y especias, incienso y los mejores pescados y mariscos, además de unas imágenes de un gran colorido y exotismo. Y para finalizar, nuestras recomendaciones gastronómicas. Todo el que va a Melilla tiene que ir de tapas. La calidad del tapeo es excelente. Por un precio de unos 2 euros encontrarás una variedad de tapas excepcional donde podrás elegir. Te recomendamos que visites en el barrio del Real el Ventorrillo, donde la variedad y la calidad están aseguradas. Los delantales, cualquier montadito te sabrá a gloria. La Ita de Tor, junto al Parque Hernández. Bar de tapas, raciones, brasas, rincón mágico y bohemio. Sin duda, un encanto muy especial. El Entrevinos en pleno centro, con excelente cocina y extensa carta de vinos. La Roca en Melilla la Vieja, donde el glamour se mezcla con la calidad y el buen gusto. Y por supuesto, no dejes de comer los pinchitos morunos en Casa Sadia, junto a la iglesia del Sagrado Corazón y frente a la sinagoga hebrea. Un manjar exquisito con un toque de especias que saben a gloria. Y tampoco debes abandonar Melilla sin haber probado el rico cuscús. Te recomendamos el caracol moderno, cuya especialidad son los platos árabes: cuscús, pastela, el tallín, sin olvidarse del té moruno. Y si tienes todavía hueco, acompáñalo de repostería marroquí. Otras opciones para comer o cenar son el Casa Juanito, próximo a la playa San Lorenzo. Aquí podrás degustar los mejores pescados y mariscos, todos expuestos en su gran barca expositora, y el trato es muy familiar. Restaurante La Muralla, su especialidad son las carnes a la brasa, un sitio con mucho encanto por su ubicación y decoración, y sobre todo el trato es excelente. Los Salazones, con especialidad en cocina mediterránea. Cuando pasees por el centro, una parada obligada es en la heladería California. Visita a Luisa. Tienen los mejores helados que jamás hayas probado. Una variedad increíble y helados cremosos, excepcionales, hechos en casa con todo el cariño del mundo. Y por último ya la zona de copas, donde puedas tomarte un digestivo y disfrutar de la puesta de sol, del ambiente nocturno o mover el esqueleto. La zona de copas por excelencia es el Puerto Deportivo. Cualquier local que aquí puedas encontrar es perfecto para ello.
Y esto es todo, amigos. Desde hoyquedamos.com os recomendamos nuestra propuesta de hoy, que seguro que con estas recomendaciones pasaréis un fin de semana a una escapada inolvidable. Y hasta la semana próxima. Un beso a todos.